Yo creo que les va a interesar. Son temas de esos que nos gustan lanzar aquí en el programa para pensar un poquitín, cambiar paradigmas y de repente darnos cuenta de que no somos poseedores de la verdad absoluta. El día de hoy, en compañía del padre Octavio Valderas, platicaremos sobre ciencia y religión. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión. Expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ya estamos listísimos para iniciar y como escucharon ahorita en la introducción, pues nos acompaña el padre Octavio Valderas. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Al contrario. Oiga, padre, este tema... existe la creencia desde un tiempo hacia acá, no yéndonos muy para atrás, que ciencia y religión van por caminos distintos. Si nos remontamos en la historia, pues nos daremos cuenta que iniciaron de la mano. Iniciaron totalmente de la mano, pero después empieza a haber un divorcio. Empieza a haber un divorcio y creo yo que ahorita, en este momento actual, la mayoría de las personas creen que están divorciadas la ciencia y la religión. Creo que por ahí podemos empezar a desmadejar esta madeja, valga la redundancia, y agarramos este hilito. ¿Usted qué cree, padre? Sí, pienso que son cuestiones históricas. Por ejemplo, el caso de Galileo, por ejemplo, la gente lo conoce de una manera sumamente pobre, ¿no? Es decir, así como si la cosa hubiera sido muy simple. Sí, sí. En realidad, pues Galileo era medio polémico también. Al principio dialogaban sobre la posibilidad de que las investigaciones de Galileo fueran reales, se le pedía a Galileo que precisara más, claro. Pero luego entraron también unas cositas ahí de tipo emocional y de comunicación, y la cosa se fue radicalizando hasta que finalmente Galileo queda, digamos así, al margen de la iglesia y se somete de alguna manera. Pero la cosa no es así tan sencilla. Y hechos como hacen pensar eso, o sea, como que la religión, y yo diría la fe religiosa, así la fe en Dios, la fe religiosa, como si se opusiera a la ciencia. Claro. Y por un lado. Y por otro lado, también creo que la ciencia es un concepto bastante mítico. Es decir, mucha gente considera que la ciencia... como que puede explicar todo y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, de hecho, nosotros cuando hablamos de ciencia, incluso aquí tú y yo estamos haciendo muchos actos de fe, ¿verdad? Porque ¿acaso tú has hecho experimentos científicos con átomos? ¿Con átomos? No. ¿Acaso has visto algún átomo? ¿Has visto las reacciones atómicas en forma directa en un laboratorio? Tenía un compañero que le decíamos el átomo, ¿no, Valdrán? Y entonces, en secundaria. A ese sí lo veías, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Claro. Sin embargo, todos nosotros hablamos de los átomos, de los elementos, diciéndose una cosa científica. En realidad, nosotros les creemos a los científicos, les creemos a los libros, ¿no? Y estamos haciendo muchos actos de fe en relación a la ciencia, nosotros, claro. Y más no el científico. No el científico en aquello que es su ciencia. Claro, así pero es. Pero en todas las demás igualmente hace actos de fe, ¿sí? Y esa es una cosita. Y la otra, el científico conoce mucho de muy poquito. Es decir, el científico debe ser un superespecialista. Así es. Un superespecialista quiere decir que se ocupa de un pedacito de la realidad muy reducido y muy concreto. Claro. Y sobre ese pedacito dice cosas exactas, ¿no? Entonces, nosotros afirmamos que la ciencia dice cosas exactas y tenemos razón. Lo que ya no afirmamos es sobre qué, ¿verdad? Claro. Sobre qué puede decir cosas exactas, ¿sí? Entonces, solamente quien haya hecho una investigación científica, quien haya hecho tesis de investigación en la universidad, seria, porque he visto también tesis que no valen absolutamente la pena, se dará cuenta de que para que algo sea científico, el camino es muy estrecho, el camino es muy rígido, ¿sí?
Y por lo tanto, digamos que científicos hay pocos, son especializados, ¿verdad? Claro. Y entonces a veces hablamos de la ciencia como si fuera el conocimiento exacto de todo. De hecho, ¿verdad? hablamos de la ciencia como si fuera una entidad administrativa o algo por el estilo, y en realidad pues no lo es. Es un abstracto la ciencia. Existen los científicos y sus investigaciones y sus publicaciones, ¿verdad? Claro, claro. Y aquí, si hiciéramos un paralelo, padre, en cuanto a esta fe, si nosotros acompañáramos a un científico y él nos guía, que habló, por ejemplo, de los átomos, ¿no? Que los descubrió, los vio, los quarks, ahí usted va a saber. Si lo acompañamos, en teoría el científico nos pudiera dar una explicación y mostrarnos efectivamente esa parte de la ciencia que conoce. O sea, a lo mejor nos lleva un acelerador y va a decirnos, identificamos que tal partícula se manifiesta debido a esto, y bueno, nos dará una explicación convincente. Exacta medida. Exactamente. Pero esto cambia en ocasiones, o sea, cambia en gran medida cuando hablamos de la fe religiosa, ¿no, padre? Sí y no. Aquí a mí me parece que nos puede ayudar una comparación. Tú eres casado, ¿verdad? Por lo tanto, tu esposa, tu mujer, puede ser estudiada científicamente. ¿Qué puede ser estudiada científicamente? ¿Qué cosas? Lo cuantitativo. Exacto, lo visible, etcétera. Sí. Lo que ningún científico va a poder hacer es entenderla como persona global y total. Entonces, si viene un neurofisiólogo, va a estudiar científicamente un aspecto especializado. Claro. La neurofisiología. Claro, si viene un psicólogo, bueno, pues la parte de psicología. Claro. Si viene un médico, bueno, otro. Y aún así estas son ciencias blandas. Exacto, exacto. Ni siquiera son ciencias duras, ¿no? Exactas, así. Pero ningún científico puede percibir a tu mujer como persona. O sea, no hay ciencia. A ver, ¿qué ciencia puede estudiar la persona, por ejemplo? Claro. Y menos la puede ver como tú la ves. Claro. Mucho menos. Claro, ¿sí? claro. Entonces, si va un científico, un neurocientífico, por ejemplo, y descubre que el cerebro no es como pensábamos, claro, ¿te modifica a ti la relación con tu esposa? En lo absoluto. Claro que no, o sea, tú no te basas en eso. Bueno, pues la fe religiosa es parecida a eso, ¿sí? Okay. Entonces, las ciencias nos pueden dar datos siempre parciales que reajustan algunas cositas, ¿verdad? Claro. Le puedes entender alguna cosita más de su conducta, claro, pero que haga que la quieras más o lo que sea. O sea, hay aspectos que son muy reales, muy verdaderos, muy valiosos y que no son modificados por las modificaciones científicas. Por supuesto, entonces estaríamos hablando de que a lo mejor son campos de enfoque diferentes, complementarios. Les voy a dar los teléfonos en cabina porque nos vamos a la primera pausa. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp te puedes comunicar al 331 019 072. Estamos en tu programa Coach Online, aquí en Radio Mujer. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Y sí, efectivamente, padre, ahorita quedaba el ejemplo de la interpretación, que me queda claro también que es subjetiva la que tengo yo de mi esposa. Es científicamente posible describir, no sé, un amanecer. Pero creo yo que se queda corto ante lo que el ser humano
percibe cuando ve un amanecer. Ujú. O sea, imagínese si yo quisiera compartirle la belleza que encuentro en la salida del sol o en la puesta del sol a alguien y lo hiciera con términos científicos, creo que me van a hacer falta palabras. Claro. Me van a claro. hacer falta palabras, Sí, ¿verdad? sí. Tan solo nuestro cuerpo, o sea, la maravilla está tan solo el ADN, por ejemplo, la Así programación genética y eso. Así Cuando vamos conociendo científicamente Sí, a propósito sí, sí. de eso, no podemos dejar de rebasar lo científico y admirarnos, ¿verdad? Y Por agradecer supuesto. y todo. Y con respecto a las personas, con tu esposa es subjetivo, pero no por eso es irreal. Para mí decir, es real, pero para los demás no y lo lo sé. podemos entender que sea real. O sea, Para mí. sí, pero yo entiendo que para ti, Exactamente, sí, yo, sí, sí. yo entiendo lo valioso para ti. Sí, claro, claro. Entonces, y son conceptos en efecto que conviene precisar, pero bueno, muy Sí, bien. sí, 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 claro. Y bueno, y también ahorita en el corte nos hablaba de que existía un punto donde parecía que la ciencia y la religión o la fe religiosa no tenían un punto en común, que era precisamente la creación y la evolución, Sí, donde los creacionistas, recalcitrantes algunos, se pelean de una forma, con perdón de los radioescuchas, irracional, y ahorita les voy a decir por qué, contra los evolucionistas. Ahorita en el corte le platicaba que existe la creencia en unos grupos religiosos de Estados Unidos de que la Tierra solamente tiene 10,000 años de creación. Sacan sus cuentas en algún, no sé, párrafo de si es la Biblia, porque es un grupo cristiano, ¿no? Y dicen y afirman que tiene 10,000 años. Y entonces, como lo platicamos ahorita en el corte, los científicos, teniendo otros datos, dicen, caramba, o sea, esto no es posible. Pero existe también dentro de la religión y de muchas religiones quienes buscan la verdad ante todas las cosas, porque yo creo que es una de las búsquedas tanto de la ciencia como la religión, y quizás sea lo que más los une, ¿no? La búsqueda de la verdad. claro, claro, sí, sí, en efecto. Sobre este asunto de sacar medidas matemáticas de Sí, la sí. Biblia, eso ha existido siempre, y de hecho, una especialista en computación, Ujú. no sé de qué país, no sé, Estados Unidos, Ok. no sé qué, hizo una cuenta semejante y según ella el mundo estaba ya previsto que se acababa el año pasado. Ah, sí, sí, sí. Ha habido varias hipótesis, no Sí. hasta la de los mayas y no sé Claro, cuántas, claro. pero esta era una exactamente que en base a la Biblia hizo los cálculos en computadora y determinó la fecha en la que el mundo se tenía que acabar, o sea, Ujú. según la Biblia, ¿no? Ujú, Y entonces, pues no se acabó, aquí estamos Claro. todavía. Y bueno, y entonces ese tipo de cálculos a partir de la Biblia supone un desconocimiento de la Biblia Claro. en términos técnicos y en términos científicos. Claro. Y claro que cuando yo escucho eso de ciertos grupos religiosos Ujú. o de ciertos líderes religiosos, me explico por qué los científicos se ríen Por muchas supuesto. veces de la cuestión religiosa. Claro que si los científicos tienen esos datos y se encuentran con ese tipo de personas, tienen toda la razón en reírse, ¿verdad? Claro. Entonces, también sobre la Biblia, curiosamente, hay estudios científicos. Es decir, Sí. el estudio científico es un estudio amplísimo que se hace prácticamente en equipo, ¿no? Ujú. Entonces, están los que estudiaron hebreo, arameo, griego, Ujú, ¿verdad? ujú. Que son los idiomas en los que está Claro. escrita la Biblia. Estudian los contextos históricos, estudian el tipo de lenguaje que la Biblia está usando. Y entonces nosotros tenemos ya, digamos, conocimientos científicos y técnicos de cómo habla la Biblia, ¿sí? Claro. Entonces, que la creación fue en 7 días, bueno, pues en el tiempo en el que se escribió, eso siglo V antes de Cristo, no les interesaban los periodos de tiempo. Por supuesto. Les interesaba justificar el 7º día para poder descansar y dedicarlo a Dios, ¿verdad? Y entonces Claro. hacen una secuencia de la creación Ujú. que para nosotros no es lógica, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, claro. que primero crea la luz y lo crea el sol, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, pero ese es otro paradigma mental, ¿verdad? Que está bien identificado
y nosotros, en base al conocimiento técnico y científico de la Biblia, podemos ir entendiendo cuál es el mensaje real, o sea, qué es lo que la Biblia nos quiere decir. Y podemos distinguir libros históricos de libros sapienciales o de sabiduría, de libros proféticos, libros poéticos, ¿verdad? Claro. Y cosas por el estilo. Creer que hace 20 o 30 siglos la gente pensaba como nosotros, ese es narcisismo cronológico, ¿verdad? Es decir, creer que nosotros somos el criterio. Y de hecho, hasta tratando de pensar de una forma lógica, existe lógica en el hecho de que primero fue la luz y después fue el sol. Porque el sol es una de las estrellas jóvenes, no es una estrella, no es una estrella vieja. Entonces sí pudo haberse dado el caso de que primero otras estrellas existieron, que así fue como nos lo explica una teoría científica, porque, o sea, vamos, todos los datos que encuentran nos hacen pensar en que esto es cierto, pero no se verifica al 100%. No, eso es verdadero desde nuestra mentalidad, ¿no? Pero ellos, los en la Biblia, pues no conocían las galaxias y todo el asunto, y digamos que todas las estrellas no dan la luz que da el sol, ¿no? Entonces, la luna también da luz y entonces habla del sol. Bueno, es toda una cosmovisión diferentísima, ¿no? Aunque fíjese, y es un tema que a lo mejor tocamos algún otro día, que es muy interesante, cómo ciertas tradiciones antiguas, y entre ellas la Biblia, nos dan unas explicaciones que pensando, o son mucha casualidad, o tenían alguna fuente de conocimiento muy científica y muy exacta. Así es. Muy exacta, o son chiripazos, como dicen por ahí, o algo tenían, y no solamente en la Biblia, en otros libros también antiguos, los Vedas y todo esto, ¿no? Pero eso es un tema así paralelo, muy interesante. Claro, sí, también acá en México tenemos a los mayas, y ese asunto que uno dice, bueno, tienen un conocimiento impresionante. Increíble. Y ya también hay datos de que filósofos antiguos, antes de Cristo, ya sabían que la Tierra era redonda. Así es. Y eso lo hacían por la sombra. Matemáticos, así es. Exacto. Cálculos matemáticos y cómo la sombra, por ejemplo, en un poste se va desplazando según la estación del año y todo. Así es. Entonces, nosotros creemos que ahora estamos descubriendo no sé cuánta cosa. Así es. Me recuerdo hace poco en una clase en la universidad, ¿no? Que estábamos hablando de la terapia racional emotiva, y les cité que el primero que hablaba de esto es un señor de nombre Epicteto, ¿verdad? Que nació en el año 55 después de Cristo y murió en el 135, o sea, hablamos de siglo I y siglo II. Así es. Algunos de los estudiantes, psicólogos, etcétera, decían, pero ya desde entonces, claro, nosotros pensamos que estamos descubriendo el hilo negro, ¿verdad? Pero en realidad esto es muy, muy antiguo. Así es. Claro. Así es. Y entonces, volviendo a la creación y a la evolución, ¿verdad? Cuando hay personas que creen que la evolución niega la creación, creen que Dios no puede crear por evolución, ¿verdad? Es decir, exactamente, lo descartan. Exacto. Cuando en realidad nosotros decimos, la Biblia y la ciencia no se contraponen, simplemente el interés de la Biblia es uno y el interés de la ciencia es otro. Claro. ¿Verdad? La ciencia podrá descubrir más o menos cómo llegamos a ser como somos. Claro. Pero la ciencia no te va a poder decir cómo apareció eso de la nada, ¿verdad? O cómo está el origen. Sí. La misma teoría de la gran explosión, ¿no? Del Big Bang, ¿verdad? Así es. Entonces te dice, bueno, pues sí, nosotros podemos deducir que si el universo se está expandiendo y más o menos un cálculo de cómo está, pues en reversa, ¿verdad? Claro. Se dice son un poquito menos de 15,000 millones de años, ¿verdad? Y hace 15,000 millones de años, un poquito menos, pues hubo algo, ¿verdad?, que explotó, ¿verdad? Y antes de eso, pues ya no nos puede decir nada la ciencia. Claro. ¿Qué es lo que había antes de la gran explosión, verdad? De hecho, ahorita la teoría, hay dos teorías con respecto científicas que no se contradicen en absoluto de hecho, ninguna religión. Es que depende de la masa que existe en el universo, si es que en un momento dado el universo va a llegar se está expandiendo, llega un momento en que se desacelera esa expansión y por gravedad, por la cantidad de masa que hay, se vuelve a contraer. Entonces, esto coincidiría, de hecho, no con la religión católica, sino coincidiría con la religión hinduista,
regresa de nuevo, se vuelve a hacer se contrae en un punto tan pequeño que va a llegar otro gran bang, otra gran explosión, y va a volver a iniciar este ciclo de expansión, se van a crear mundos, va a haber vida en diferentes planetas, y va a llegar después a volverse a juntar, y de eso habla precisamente algunas religiones como la hinduista. Y algunos filósofos antiguos, sí, la del eterno retorno, sí. Así es. Sin embargo, queda en pie la pregunta, ¿verdad? No, por supuesto. Y eso es eterno, cómo empezó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, entonces, claro. Entonces aquí la cuestión es decir, la Biblia no tiene interés científico. Claro. A la Biblia le interesa mostrarnos a Dios, ¿verdad? Y claro que lo hace en base a lo que se ve, pero la interés es mostrarnos a Dios. El interés de la ciencia es entender cómo son las cosas, ¿verdad? Claro. Entonces son distintos. El lenguaje es distinto, el método es distinto, ¿verdad? Claro, y entonces, claro, cambian las preguntas. Nos vamos a la pausa, padre. Ok, ¿Le puedo perfecto, interrumpir? muy bien. Perfecto. Le voy a dar los teléfonos en cabina a nuestros radioescuchas 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vía WhatsApp. Estamos a tus órdenes aquí en el 331 019 0712. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online el día de hoy con el padre Octavio Valderas. Ustedes ya lo conocen y ya saben que es aquí consentido del programa. Nos explica muy claro todas estas cuestiones que, fíjense que yo creo que nos llegan hasta a atacar. O sea, hoy en día existe mucha agresión en contra de las personas que son religiosas, creyentes. Pero yo creo que en el pecado llevamos la penitencia, porque a veces nos fanatizamos. Y a veces sin querer, padre. O sea, hay gente que lee algo o que alguien, el compadre o la comadre, le hizo favor de interpretarle algunos versículos de la Biblia. Y en lugar siquiera de verificarlos, lo tomamos como si fuera verdad absoluta. Así es. Entonces, ese es otro punto en común en la ciencia y la religión. Los dos deben de plantearse preguntas y nos obligan a buscar las respuestas. Así es. O sea, no se puede ser un buen religioso si no estamos en la búsqueda de la verdad, ni se puede ser un buen científico si no se está en búsqueda de la verdad. Así es. Y desde el punto de vista religioso, no tomar en cuenta o en serio los datos científicos es algo así como no respetar la inteligencia, no respetar ese don de Dios que es la inteligencia. Y siempre que nosotros ninguneamos la inteligencia o no sé, sufrimos las consecuencias, ¿verdad? Por supuesto. Y lo mismo sucede o debe suceder para los científicos, ¿verdad? Cuando hablan de la Biblia, pues primero que vean qué es. Claro. Yo lo escucho con frecuencia con algunos jóvenes que son católicos y están en la universidad y algunos maestros, ¿no? De universidad o de preparatoria, ¿no? Sí, sí. Que dicen, no, la Biblia dice esto y está equivocado, etcétera. Y cuando yo les pregunto a los muchachos, oye, y les ha explicado el maestro en qué contexto está eso, qué dice, en qué idiomas y todo el asunto, resulta de que ignoran completamente eso, ¿verdad? Claro. Entonces, es cierto que también hay científicos que hablan en modo completamente anticientífico de la Biblia o de la religión. Sí, es que es búsqueda de la verdad. Y curiosamente, no es o sea, la búsqueda científica, estoy de acuerdo que no es una cuestión de fe, pero curiosamente buscan en una área de la ciencia impulsados en qué. Muchas veces en la fe. En la fe de que van a encontrar algo. Claro. Sí, porque si no, ni buscarían. Sí. En una ocasión, alguien muy científico, entre comillas, ¿verdad? Decía, nosotros demostramos, etcétera, etcétera. Yo le hice una pregunta, no me recuerdo qué cosa fue, ¿verdad? Y pues esto la ciencia no lo puede explicar. Claro. Me dice, bueno, pero llegará un día en que lo explicará. Y le digo, nosotros eso le llamamos esperanza y fe. Claro. Fe y esperanza, ¿sí? Claro. Es decir, si tú me estás diciendo que la ciencia demuestra y ahorita no me estás dando ninguna demostración, me estás hablando de que tú esperas y tú crees, eso se llama fe y esperanza. Claro. No más falta la caridad, ¿verdad? Se llama fe y esperanza y bueno, me extraña que tú siendo científico no te des cuenta de que haces actos de fe y de esperanza continuamente, ¿verdad? Por supuesto. Hay un autor
que es recalcitrantemente... Mire, lo voy a replantear. El verdadero científico, y muchos de hecho después de ser ateos, se han hecho creyentes, porque al encontrar las respuestas se dan cuenta de que esas respuestas los llevan a una inteligencia, a ellos no le quieren llamar Dios, a una inteligencia que diseñó todo esto que estamos viviendo. Entonces les abre un mundo de fe. Y hay otros, y aquí sí les llamo yo pseudocientíficos, que sin ser científicos se dedican a utilizar la ciencia para atacar las creencias. Hay un autor en particular que se llama Richard Dawkins. Por ahí lo pueden buscar en internet, Richard Dawkins. Este señor, los planteamientos que hace son, les llamamos o silogismos o falacias. Lo curioso es que vienen siendo planteamientos falsos que obviamente te van a llevar a la respuesta que él quiere. ¿Okay? Y aquí la cuestión es de que él, por ejemplo, dice que, dice 20,000 cosas que no tienen razón de ser, pero él dice, a ver, si Dios creó al universo, ¿quién creó a Dios? Eso es un silogismo, una falacia, porque parte de la idea de que todo tiene que ser creado. Claro, y si Dios fue creado, pues ya no es Dios. Exactamente, pero parte de una idea que nos siembra como semilla de que todo tuvo que haber sido creado. Y entonces el planteamiento está mal, pero si no entiendes cómo te está tratando de engañar desde un principio, al hacer este planteamiento dices, caray, sí es cierto. Pero la cuestión es de que no todo tiene que ser creado, porque tampoco sería un planteamiento científico. Claro. O sea, no lo sabe el científico. Y entonces cambia totalmente la idea, ¿no? Así es. Un científico siempre va a buscar las causas, ¿no? Sí, una causa. Sí. Y lo que ya no puede entender, si es que no se sale de allí, es que al ser incausado, claro, que diría Aristóteles, así lo plantea, ¿no? Que es Dios precisamente. Entonces, él va a tener que creer que Dios, para que exista, debe ser un objeto de ciencia, ¿verdad? Es decir, el científico debe tener una ciencia tan grandototota. Así es. Que pueda, que ahí pueda caber Dios para poderlo estudiar científicamente, ¿verdad? Claro. Entonces, al principio hacía referencia a la familia, a tu esposa, o a tus hijos, o a los que están escuchando el programa, piensen en los seres queridos, y van a ver que ninguna ciencia puede con ellos. O sea, sus seres queridos o su persona son mucho más que cualquier planteamiento científico. Ya lo decíamos al principio, lo científico te puede estudiar un aspecto de tu persona, nada más, pero que haya una ciencia que puede estudiar todos los aspectos de tu persona, no sé cuál ciencia pudiera ser. Y es que es demasiado el conocimiento, ni queriendo en este momento. Exacto, ni el método funcionaría, ni mucho menos. A veces en la universidad les pregunto a las muchachas, a las estudiantes, imagínense un hombre que es preparadísimo, es psicólogo, teólogo, filósofo, médico, ¿les gustaría casarse con él, y que las viera como médicos, psicólogo? No. Sí, claro. ¿Verdad? Yo quiero que me vea como persona. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos que el planteamiento científico es muy valioso, lo acabo de decir hace un momento, ¿verdad? Merece todo el respeto de la inteligencia humana. Sí, claro. Lo malo es que yo crea que el conocimiento científico puede lo que no puede, ¿sí? Lo que en realidad rebasa sus límites. Me parece que esa clarificación es la que necesitamos, ¿verdad? Y yo que me voy todavía un poco más allá, padre. Yo creo que también nuestra fe y la religión también tienen su área de aplicación, y no es su área de aplicación la ciencia. Claro. Pues si debemos de partir de eso, tanto el fanatismo religioso como el fanatismo científico, por ejemplo, este señor Richard Dawkins, deben de partir de eso. Son áreas complementarias, por no decir que confrontadas, pero hermanadas en muchísimos puntos. O sea, simple y sencillamente para mí, y lo he mencionado y lo repito en este momento, es la búsqueda de la verdad. Claro. O sea, si a mí, y usted lo sabe, padre, que de repente digo, es que no me gusta ir a misa porque luego unos sermones no los digiero, y se lo he dicho, y yo me río. Pues sí, pero la cuestión es esta. No quiere decir que por ser
creyente, voy a comprar lo que me digan. Claro que no. Uh-huh. Y eso sucede exactamente en la ciencia. No por tener una capacidad o una preparación en el ámbito científico, tampoco me voy a comprar lo que me digan. O sea, es nuestra obligación como seres humanos plantearnos las preguntas para poder llegar a respuestas que nos satisfagan a nuestra mente y a nuestro corazón. Claro, si no, claro, estamos perdidos, creo yo. Así es, así es. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos que consideran que la ciencia destruye la religión. Y en cambio hay grandes científicos creyentes. Sí. Hay un italiano que es un físico nuclear que se llama Antonino Zichichi. Okay. Él es físico nuclear. Él Claro. Es un especialista del neutrino, ¿sí? Okay. Y ha escrito varios libros como creyente, y hay uno que yo leí, bueno, está en italiano, que se llama ¿Por qué creo en aquel que creó el mundo? ¿Sí? Okay. Y entonces dice cosas maravillosas de las partículas subatómicas, ¿no? En este caso del neutrino. Y dice, cuando yo veo una partícula subatómica, ahí veo la historia del universo, ¿verdad? Y es una maravilla. Claro. De hecho, aquí estoy viendo rápidamente una lista cortita que me encontré ahorita buscando en internet, que habla de científicos que son creyentes. O sea, no necesariamente de la religión nuestra, puede ser de muchas diferentes, pero son creyentes. Albert Einstein, él decía que él creía en el Dios de Spinoza, así lo mencionaba. Creo yo que lo entiendo perfectamente bien. Bueno, vale la pena que lean un poquito sobre Spinoza, pero es muy tangible, muy de mente científica. Max Planck, Kelvin, Mendel, Faraday, Boyle, Newton, Descartes, Galileo Galilei, Kepler y Francis Bacon, Copérnico en la antigüedad, y por supuesto que antes no se le llamaba ciencia, se les llamaban filósofos porque era un poquito diferente, pero los grandes filósofos de la antigüedad eran creyentes. Así es. Acabo de mencionar a Mendel, por ejemplo, Así el es. descubridor de la genética, ¿no? Así pues es. sabes que él era un monje agustino. Ah, interesante. O sea, no solo creyente, Sí. también un monje, ¿sí? Era practicante exacto, real. Sí, monje. Y él hacía sus experimentos en el jardín del convento, o sea, con los guisantes o los chícharos, ¿no? Sí. Entonces, claro, o sea, es interesante esto, ¿verdad? Y cómo hay gente todavía que sigue creyendo que la ciencia es incompatible con la religión. Claro. Y hay científicos como Einstein, por ejemplo, al que no ligamos ni los talones, claro, y que son creyentes. No, y la lista es mucho más grande. Nos tenemos que ir nuevamente a la pausa. Les voy a recordar teléfono se encamina. Regresando, quiero dar salida a sus llamadas, sus mensajes, que agradezco muchísimo. Estos son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. O vía WhatsApp, comunícate al 331 019 0712. Vamos a esta pausa corriendo y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí. Ya el último segmento. Padre, si me da chance de dar un par de mensajes por aquí que nos están mandando, leerlos. Primero que nada, un buen amigo de mucho tiempo aquí en el programa, Julio César Moreno, que después resultó que conoce a unos amigos de unos amigos. Bueno, es una gran comunidad ya el programa. Me comentó más temprano que que él lo conoce, y por eso me atrevo a decirlo, que hay un joven extraviado de nombre Jovadrián Valdés González. Voy a subir su fotografía a la página en Facebook del programa, que es en Facebook, busquen Reingeniería Neural. Parece que está extraviado este muchacho desde el 27 de febrero.
Entonces, y bueno, además bueno, vive vive en Ciudad Granja, vamos a decirlo así, y entonces quiero compartirlo con muchísimo gusto porque son cosas que sí debemos de estar al pendiente, ¿no? Pero al mismo tiempo nos pregunta que qué es una ciencia exacta. Dice, ¿realmente es exacta? Si los conocimientos se desarrollan y las leyes caen, el sentir del alma ya lo conocemos, ya lo vivimos los seres humanos. Eso es lo que pregunta Julio César Moreno. Sí, bueno, es exacta porque se usan números, sí, nada más por eso. Pero ya sabemos que conforme se va descendiendo a la escala subatómica, sí, lo exacto deja de ser exacto. Y de hecho esa es la ley. Exacto. Es la ley, es la ley. O sea, dicen, por ejemplo, que si yo en un electrón o un átomo yo puedo saber, entre más sepa de su ubicación, menos voy a saber de su potencia. Ajá. Y entre más sepa de su potencia, menos voy a saber de su ubicación. Así es. Y mientras más sabes de su ubicación, más se te esconde. Así ¿sí? es. Es decir, bueno, depende sí, de lo que se busque. Exacto. Y por eso se llama quantum. ¿sí? Exactamente. Claro. Entonces se llama, y qué bueno que viene esa pregunta. Cuando alguien habla de ciencias exactas y cree que todo es exacto, no es cierto. Lo que es exacto son las cantidades, las operaciones, vamos a decir así, las ecuaciones y todo ese asuntito, ¿verdad? Y entonces, si un ingeniero, por ejemplo, tiene que tener las cosas muy exactas, entre comillas, medidas muy concretas. Así es, proporciones, lo cual no quiere decir que sabe exactamente cuántos quantum tienen el edificio, ¿verdad? O sea, imposible realmente. No, ¿sí? Claro. Sí, son áreas diferentes. De hecho, en alguna ocasión me tocó enterarme de un ingeniero que hizo un cálculo exacto para un edificio y falló. Y fue la mano de obra la que cometió un error por ahí, y entonces, ya la exactitud, ya no fue tal, ¿no? Exacto. Acá nos dice José Castro, en mi particular punto de vista, la ciencia y la religión se complementan perfectamente y solo nos resta leer y estar mejor informados en todos los aspectos. Dice, extraordinario el programa y el invitado de hoy. Saludos, José Castro. Completamente de acuerdo. Gracias. Por acá nos dice un amigo o amiga, más bien, cuyo teléfono termina en 8443. Dice, felicidades, excelente tema y programa. Justo me encuentro en esta fase de entender mi fe y mi creencia hacia Dios, sin dejar de reconocer justo lo que ustedes explican. La ciencia y la fe en Dios no tienen por qué estar separados, por el contrario, juntas harán esa hermosa y mágica unión. De acuerdo también. Totalmente, ¿verdad? Y creo yo que, como lo comentas, amiga, son complementarias, pero su área de aplicación es diferente. O sea, hay que entenderlo desde ahí. Yo difícilmente voy a hacer un cálculo estructural rezándole a Dios que esté correcto. O sea, voy a parar al bote, se los juro. O sea, no puedo hacer eso. Tengo que usar los números que me enseñaron para que en un momento dado, si hay un sismo de tal intensidad, lo soporte. Pero sería realmente iluso de mi parte ponerme a rezar para que lo que hice esté correcto. Así es. O sea, eso no va. Claro. Y por el otro lado, tampoco va que en la religión quiera yo, si no puedo ubicar exactamente dónde está un átomo, ¿podré ubicar exactamente dónde está Dios? Exactamente lo que nos queda es lo que nos dice la religión, religión está en todas partes, pero no hay números que lo puedan comprobar. Por acá, bueno, nada más nos manda saludar nuestro amigo Gustavo Cuellar. Y por último nos dice, buenas noches, me encanta este tema y el invitado, felicidades. Gracias. Mi pregunta es en lo objetivo y en lo subjetivo. ¿Hay ciencia? ¿Hay religión? ¿En lo divino, en lo eterno hay ciencia, hay religión? ¿O es como las vitaminas? En las frutas y verduras, que todos los contienen, pero en diferentes cantidades. Yo creo que está tratando de ubicar precisamente a Dios. Sí, esa es una cosa. La otra también, el problema eterno entre subjetividad y objetividad. ¿Sí? Claro. Lo que ahora se llega así como conclusión es que la objetividad es el que nosotros seamos capaces de respetar los datos del objeto de nuestro conocimiento, siempre desde nuestra condición subjetiva. Sí, por supuesto. Es decir, incluso el científico, por ejemplo, para poder hacer ciencia, primero tuvo que instalar en su mente números, conceptos exactos, tuvo que crear un lenguaje, tuvo que aprender cierta lógica,
Y la ciencia es la aplicación de estas cosas que son del sujeto, vamos a decir así, son subjetivas. Pero no puede decir lo que se le antoje. Claro. Tiene que comprobar. Claro que no puede comprobar todo, pero puede comprobar lo que le interesa comprobar, ¿sí? Diría Aristóteles, lo que le concierne. Claro. Y entonces una persona puede respetar los datos objetivos, lo que es de aquello que está a mi alcance, ¿verdad? Como sujeto, que es la parte subjetiva. Y habrá quien no, ¿verdad? Quien dice, no, pues a mí se me antoja que es de otro modo. Y es entonces donde carece de objetividad. Como la objetividad sin subjetividad no existe, claro, entonces hay mucha gente que se pierde. Por supuesto. Y dice, no, pues no hay objetividad porque el sujeto, sí, bueno, claro. O viceversa, ¿no? Claro, entonces, sí, la democratización de la verdad. Mi opinión vale tanto como un estudio científico, no es cierto. No, sí, claro que no, porque claro, exacto, y esto se ve muy clarito en las tesis, sobre todo una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? En la cual puede ser que la conclusión de la tesis sea muy simple. Ok. Pero lo que te dijo, lo dijo con todas las de la ley, ¿sí? Sí. Muy distinto a que alguien te diga lo mismo sin haber hecho ninguna tesis, sin ningún estudio. O sea, la diferencia es enorme. ¿sí? Enorme. Y la diferencia está en que el que hizo la tesis te presenta un conjunto de datos objetivos, o sea, fue a ver el objeto, hizo entrevistas, midió todo el asunto, ¿sí? Entonces, ese asunto, a mí me parece que un poquito en este último comentario está planteando prácticamente este problema. ¿sí? Entonces, yo seré tanto más objetivo en la medida en la que los datos del objeto que me son accesibles como sujeto, yo los tome en cuenta y los respete. Claro. Y seré tanto más subjetivo y subjetivista en la medida en la que no me importen los datos que sí están a mi alcance y me los invente, ¿verdad? Claro. Y es la diferencia entre un hombre sano y un hombre que está internado en San Juan de Dios, por ejemplo. Sí. Claro, pues sí. La diferencia es la objetividad. Sí, claro. No, y además es reconocer otro punto importante, porque es algo que se está dando mucho en los debates de las redes sociales, que no necesariamente mi objetividad es igual de profunda que la objetividad de otra persona. Para algo existen los estudios, para algo existe un conocimiento de muchos ayeres, y no porque yo en mi ignorancia vea algo como objetivo, o sea, me tengo que casar en eso, o sea, tengo que realmente abrirme un poquitín y ver, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Sabe más? No lo sé. Normalmente, padre, yo creo que el ser humano empieza a ser muy saludable mentalmente cuando reconoce que, como los antiguos filósofos, que realmente nuestra capacidad de ser objetivos es limitada. Exacto, claro. Y ahí tendremos que ser muy humildes, ¿verdad? Exactamente, o sea, y en alguna ocasión alguien les dije, bueno, ¿y qué es un hecho para ustedes en un curso? Bueno, que giramos alrededor del sol. Le dije, bueno, y empezamos a desglosar y realmente no estamos ni seguros de eso. Exacto, claro. Ni seguros de eso, ¿verdad? Solamente añadiría otra cosita con respecto a la objetividad, y son los efectos. Una persona, o sea, las personas que tienen mejores resultados en su vida es exactamente porque perciben más objetivamente la realidad. Por eso los efectos son más positivos. Y otra forma de entender la objetividad es cuando la ciencia se aplica en la tecnología. Así es. O sea, llegamos a la luna y ahí se fue muy objetivo, porque si realmente hubiera sido subjetivo la aplicación de la ciencia, hubiéramos acabado, no sé, en Marte. Así es. Padre, el tiempo se nos viene encima. Ya ve que aquí que no perdona el tiempo. Nuevamente quiero agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Y pues nos estaremos escuchando dentro de un mes. Dios mediante. Muy bien, perfecto. Arturo Cervantes por aquí, muchas gracias, que estuvo en controles. Abraham no está acá en video, pero luego de repente por aquí anda Rosy Muñoz en producción. A ustedes que nos llamaron y nos escucharon, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Tenemos un tema que como todos los viernes, les va a encantar. Se los voy a ir adelantando. Vamos a hablar de los nazis, así es que agárrense. Nos escuchamos mañana en Coach Online a las 8 de la noche en punto. Chao.